Pedro, cuando Bien. quieras iniciar. ¿Estamos ya? ¿Ya estamos? Sí, señor. Bueno, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se conectaron y los que se están conectando en este momento. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de la asociación, de poder estar haciendo esto, de poder estar lanzando la primera evaluación de reproductores Brangus enriquecida con genómica. Después de unos cuantos años, venimos analizando el tema, estudiándolo, asesorándonos siempre con el equipo de la UBA, de cómo hacerlo, de qué manera, y el año pasado tomamos ya la decisión, arrancamos, muy agradecidos con todo el equipo de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Mejoramiento Genético Animal, encabezada por el doctor Cantet, Sebastián Munilla, Natalia Forneri, que ya la voy a presentar más adelante. La verdad bueno, siempre tratando de innovar y siempre haciendo cosas nuevas y tratando de adaptar los modelos a la realidad de cría y de los criadores. Desarrollaron un modelo que lo explicarán más adelante, que es de regresión ancestral, en el cual se incorpora la genómica a la evaluación y se generan tests genómicos a partir de ello. Y bueno, y un agradecimiento más que especial a los criadores Brangus, que una vez más han respondido, siempre que se les pide algún esfuerzo, lo hacen, están convencidos de que el esfuerzo y la mejora en genética es el camino. Y el año pasado, cuando solicitamos de que envíen muestras, en poco tiempo recibimos 2.100 muestras, así que la verdad que estamos más que conformes, es una muy buena manera de arrancar, año a año por supuesto irán llegando más animales. Bueno, y entusiasmados con todas las puertas que esto nos abre, de poder evaluar sobre todo características que eran impensadas o más difíciles de medir. También lo explicarán los expertos más adelante. Y bueno, contarles eso, que también contarles algún adelanto de que todos los animales se han mejorado los datos de toda la base, gracias a esos 2.000 y pico animales con genómica. Bueno, y ahora contarles un poco cómo va a ser la presentación de hoy. Yo los voy a dejar ahora con la doctora Natalia Forneris y el ingeniero Stuart Campo, que van a dar la presentación. También otra cosa para contarles, que también nos pone muy contentos, es la incorporación de estas dos personas en el equipo de la Brangus. Ellos están trabajando en forma part-time para la asociación. La doctora Natalia Forneri es doctora en ciencia animal, es ahora la responsable del LERBRA y es especialista en genómica, en mejoramiento genómico, así que nos está dando una gran mano con esto.
y el ingeniero Stuart Campo es responsable técnico de la asociación, bueno, con larga trayectoria en el sector, viene de grupos CREAS, y bueno, siempre muy activo, y nos está dando también una gran mano en todos estos nuevos desafíos. Ellos van a hacer una presentación y al final vamos a tener la posibilidad de discutir temas, de que hagan preguntas. Les pedimos sí que las hagan por preguntas y respuestas, o Q&A, o sea, question and answer, el que lo tenga configurado en inglés al Zoom, para que al final podamos leer todas sus preguntas. Se van a sumar al final también, bueno, el doctor Cantey y el doctor Sebastián Munilla, para poder abordar y responder todas las inquietudes. Bueno, los dejo con Natalia y Stuart, y de nuevo muchas gracias por haberse sumado. Arrancamos la presentación. Bien. Gracias, Pedro. Bueno, un poco el objetivo era mostrarles cómo está el Herbra hoy y las novedades y incorporaciones que tiene este año. Así que si pasás la siguiente, Pedro. Bueno, hoy el programa de evaluación de reproductores Brangus está compuesto por 432 cabañas de 6 países de Latinoamérica: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay. Se apoya en el convenio ERBRA, justamente, que es entre la Brangus y la Cátedra de Mejoramiento Animal, con Rodolfo Cantet, Sebastián Munilla, Natalia Forneris y Guillermo Pérez y yo, que prestamos soporte desde la Brangus, con registros en el caso de Guille, y yo con todos estos nuevos desarrollos que tenemos como metas en la comisión técnica. Después, Pedro, ¿te parece? Bueno, al día de hoy tenemos, dale para adelante, esos 432 establecimientos que les conectaba, 314.000 pesos al nacer, 240.000 pesos al destete, 120.000 pesos a los 18 meses, 52.000 circunferencias escrotales, 7.200 datos de mediciones de carcasa, que es uno de los objetivos crecer en esto, y gracias a todas las muestras que fueron enviadas, 2.100 animales genotipados. Entonces, aprovechando toda esta plataforma que tenemos, la idea es ayudarlos con el Herbra a tomar las mejores decisiones, ¿no? Justamente que todo lo que sea investigación, laboratorio y todo lo que sea estadística y ciencias duras estén a disposición de ustedes, y me gustó mucho esta imagen que armó la gente de Valor Carne para una nota que salió de Fito, porque justamente muestra las dos cosas, ¿no? Trabajar desde la parte más dura y la parte animal juntos, y en este caso aprovechando las nuevas herramientas y la nueva tecnología que permite el análisis genómico y poder meterse en detalle en la secuencia de pares de bases del ADN. Y ahora sí, los dejo con Natalia, que les va a contar cómo aprovechar estas decisiones de selección con la primera decisión que ustedes toman, que es la de justamente apareamiento dirigido. Eligen un padre, eligen una madre, y resulta un ternero, y después ese ternero de vuelta hay que elegirlo. Así que, Nati, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Siguiente, Pedro, por favor. Hoy les voy a hablar un poco de la genómica. La genómica introduce, como dijo Pedro al principio, una nueva fuente de información a la evaluación genética que ya estábamos acostumbrados a tener en nuestras manos. La información heredable, responsable de todo aquello que medimos de un animal, por ejemplo la pesada de un ternero, como el que vemos arriba a la derecha, se encuentra en el interior de cada una de sus células.
concretamente en el genoma. En el bovino el genoma contiene 30 pares de cromosomas que están formados por ADN. En el ADN están los genes que llevan las instrucciones necesarias para fabricar las proteínas responsables de la pesada que finalmente obtenemos de ese ternero. Ahora bien, la información del genoma de un ternero no surge de manera espontánea, sino que fue heredada a través de sus padres. En los próximos slides lo que vamos a intentar es comprender cuánto de este detalle podemos obtener con las tecnologías actuales y cómo se incorpora esta información a la evaluación genómica. Ahora sí, siguiente. Lo que vemos acá es un pedacito del artículo que en 2001 marcó un cambio de paradigma y que hizo que todo el tema de la genómica empezara a cobrar vida en las evaluaciones genéticas. Si bien esta primera tecnología desarrollada por un científico llamado Mewisen, propuesta por hacer selección genómica, surgió en el año 2001, no fue hasta años después, en 2006, que pudo ser implementada en lechería. ¿Y por qué fue esto así? Porque no fue hasta que se pudo desarrollar la posibilidad de que la tecnología de genotipado, o sea, de marcado de ADN, se hiciera en forma masiva y a un relativo bajo costo. O sea que los métodos surgieron antes de que la tecnología pudiera estar disponible y al servicio del criador. Bueno, se fueron dando siguiente y siguiente clics de diferentes metodologías que se siguen perfeccionando hoy en día y no se agotan en 2 o 3, sino que son muchos métodos de selección genómica que existen. Les voy a resumir ahora las ideas generales de la selección genómica. Si bien, ¿cuál es la idea gruesa de la selección genómica? A priori, lo que nos interesa es predecir la parte heredable de características que sabemos que están gobernadas por muchos genes, y que por lo general cada uno de ellos tiene un pequeño efecto, por lo que nos interesa el efecto global y no el de cada uno. Como no conocemos cuántos son, dónde están, ni cuál variante o código de letras de cada gen es el favorable, lo que hacemos es cubrir todo el ADN con cimientos, de manera que nos podamos asegurar de que estos cimientos, que queremos que sean señales, estén cerca de alguno de estos genes. Los cimientos son los que conocemos como marcadores de ADN. Entonces la selección genómica intenta predecir la DEP empleando información de estos marcadores de ADN. ¿Qué es lo que intentan capturar estos marcadores? Discriminar en qué medida individuos relacionados comparten estas variantes favorables de los genes que influyen sobre la característica que nos interesa. Siguiente. ¿Qué forma tiene esta información nueva que se incorpora de la evaluación? Cuando ustedes mandan a genotipar un animal, el laboratorio nos devuelve archivos como este. Cada fila, por ejemplo, es un animal, y esas letras son las alternativas que tiene para cada uno de estos marcadores o cimientos en el ADN. En este caso tenemos unos 50.000 cimientos, y lo que tratamos de hacer es comparar para cada posición, o sea, para cada marcador, las letras que tiene cada animal para ver cuán parecidos son. Siguiente. Pero ¿cómo cambia todo esto lo que ya se hacía en la evaluación convencional? Comencemos por recordar qué información nos brinda el pedigrí convencional. Cuando un animal entra en la evaluación genética, lo que generalmente se hace es se registran sus padres. Estos muy probablemente ya fueron evaluados en años anteriores, y el pedigrí nos dice que un animal hereda el 50% del ADN de cada padre y en promedio un 25% de cada abuelo. Siguiente. Ahora, antes de la genómica, en la evaluación convencional, cuando queríamos predecir la DEP de un animal al nacimiento y sin el dato de su pesada, lo hacíamos a través de un promedio parental.
lo que está si miramos cuán bueno es este promedio parental para predecir la DEP en términos de vasos vacíos y llenos, y utilizamos tres vasos para hacer esta analogía, esta forma no logra capturar el desvío respecto de ese promedio parental, que a ese animal lo hace mejor o peor, por ejemplo, a otro hermano entero, ya que tanto él y su hermano recibieron la mitad del ADN del padre y la mitad del ADN de la madre, pero no necesariamente la misma mitad. ¿Cómo hacemos entonces para saber si la mitad que recibió un hermano es mejor que la de otro? En esta altura del promedio parental como herramienta de selección no tenemos esa información, y por ende las precisiones son bastante bajas. Siguiente. Llamemos a este desvío que tiene cada hermano entero, simplemente desvío, podemos también llamarlo desvío mendeliano, pero vamos a simplificarlo en desvío. Cuando un torito ya logra tener hijos, y bastantes, logramos capturar este desvío. Es decir, este desvío es heredable y es deseable de cuantificar. Queremos llenar este tercer vaso, y para eso, en el modelo convencional y en lo que veníamos haciendo hasta ahora, necesitamos que el animal tenga muchos hijos y sean medidos para la característica de interés. Esto implica tiempos y costos, pero logramos una DEP más precisa. Siguiente. ¿Qué es lo que mide y qué es lo que queremos capturar con ese desvío? Bueno, supongamos que el animal del ejemplo anterior, al cual le queremos predecir la DEP, es uno de estos que está acá abajo, de estos 4 más chiquitos que está acá abajo. Con la genealogía no sabemos cuál de estos 4 es. Los 4 son hijos de la pareja de arriba. Tanto el padre como la madre tienen, por ser bovinos, 30 pares de cromosomas. Acá en este slide vamos a mirar solo un par. El padre tiene pintado de color diferente el cromosoma que le viene del padre y el que le viene de la madre. Lo mismo pasa con la madre. Entonces un hijo cualquiera de esta pareja recibe un solo cromosoma del padre y otro de la madre, lo que nos lleva a tener 4 posibilidades, que son las que están pintadas de colores abajo. Siguiente. Bueno, agregamos más posibilidades que se generan por la formación de gametas. Esto en biología lo conocíamos como meiosis, pero mejor veámoslo con vacas, que nos va a ser más gráfico. Siguiente. Entonces, volviendo al ejemplo, si miramos los 2 colores azules que representaban el cromosoma paterno y materno del padre, en realidad los cromosomas no pasan enteros a las gametas y por ende a los hijos, es decir, no logran tener un color entero o un solo color. El cromosoma paterno y materno de cada padre se recombinan al azar. Entonces, por ejemplo, la mitad del padre que recibe un ternero a través del espermatozoide no es exactamente idéntica a los cromosomas originales de ese padre. Abajo lo que tienen es una configuración posible, señalada por la flecha colorada, de cromosoma paterno y materno de un ternero. Si extendemos esto a 29 pares de cromosomas, las combinaciones, debido a estas recombinaciones que les cuento, son infinitas. No hay manera de saber a simple vista, o solo con el dato del animal y los datos de los padres, cuál es la configuración de cada animal. Solo lo podemos predecir o con marcadores de ADN o con muchos hijos medidos para el animal. Siguiente. ¿Qué es lo que hace la genómica? La genómica nos permite capturar estas diferencias en lo que reciben, por ejemplo, 2 hermanos, y de este modo predecir el desvío mediante el armado de un pedigrí genómico. Lo que vemos en este slide es un ejemplo de esta evaluación de un pedigrí genómico. Por ejemplo, acá lo que vemos son 2 hermanas enteras, hembras, genotipadas, y que tuvieron toda su genealogía genotipada. Esto es, sus padres y sus abuelos genotipados. Por un lado está Sultana Mayú, 2000, Francesco,
y Sultana 2002. Todas tienen, o sea, las dos tienen la misma información ancestral. Ahora bien, al tener el ADN de los 4 abuelos, se puede calcular la verdadera fracción de ADN que comparte cada una de ellas con los 4. Lo que está a la derecha del slide es el porcentaje que tiene cada una de ellas con cada abuelo. La de la primera vaca, de Sultana Mayú 2000, está fuera del paréntesis, y de Sultana 2002 está entre paréntesis. Así, por ejemplo, la primera de las hermanas tiene con Lonquimay, comparte el 31,7% del ADN. Y comparte un poco menos, un 25,8%, con su abuela paterna. Lo mismo podemos leer de esta misma vaca con Francesco, un 22,8%, y un 34% con la vaca Rancho 588, que sería su abuela materna. Los valores entre paréntesis corresponden a su hermana, a los de su hermana, que por ejemplo vemos que el patrón es el opuesto, es decir, comparte más con su abuela paterna que con su abuelo paterno. Eso lo vemos porque el valor es de 30,6 respecto de un 26,3. De ese modo, en lugar de hacer la evaluación asumiendo que cualquiera de ellas tiene un 25% de cada abuelo, podemos sacarle el jugo a estos datos y utilizar estos valores calculados con información genómica para hacer la predicción. Siguiente. Entonces, volviendo al ejemplo del torito, al que se le quiere calcular su DEP, pero que no se tiene dato aún medido, nos vamos bien a la derecha del slide, y volvemos a esta idea de los vasos llenos y vacíos. La selección genómica permitiría capturar información acerca de este desvío del promedio parental antes de que el animal tenga datos o hijos con datos, logrando así una mayor precisión antes en el tiempo. Entonces el tercer vaso se empieza a llenar antes de que tenga hijos, y se va a llenar más o menos respecto de la situación de la izquierda, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información genómica y cómo ella se vincula con el resto de los datos que ya tenía la evaluación. Siguiente. Volviendo entonces al ejemplo de las dos hermanas, cuando observamos la DEP de cada una de ellas para circunferencia escrotal, ellas no tienen dato medido para este carácter, pero vemos un 1,69 para la primera y un 1,59 para la segunda. En la tablita de abajo lo que tienen es la DEP para el mismo carácter de esta evaluación 2020 para los 4 abuelos. Si se fijan en los porcentajes de ADN compartidos, por ejemplo, de la primera hermana, la que tiene una DEP de 1,69, Sultana Mayú 2000, fíjense que comparte justamente más ADN, 31,7% de Lonquimay, y Rancho 588, que es la abuela materna, en los animales, o sea, en los abuelos que tienen una DEP más alta. Eso hace que al estar más cerca de los abuelos que tuvieron una predicción de DEP mayor, su DEP termine siendo mayor. Lo opuesto le ocurre a la otra hermana, que se parece más a los otros 2 abuelos. Siguiente. Hasta acá hemos visto las ideas generales de cómo la genómica refina el pedigree y la información que entra en la evaluación. Todas estas ideas fueron tomadas por la regresión ancestral, que fue un modelo desarrollado por el doctor Fito Cantet en 2017, y en los cuales todos colaboramos en la cátedra, y que la Brangus ha elegido este año como modelo para el ERBRA 2020. Si bien no vamos a entrar en los detalles del modelo, lo que queremos es comentar las particularidades que los diferencian de otros modelos. Siguiente. Una particularidad es que el modelo trabaja con la fracción de ADN compartido que viene de ancestros cercanos, es decir, dentro del pedigrí conocido, y no la que surge únicamente de la historia de la población o de la raza.
De ahí que el pedigree sigue siendo tan importante como antes, lo realza. Siguiente. El modelo funciona como una pirámide que va agregando capas de información y que se nutre de todo lo que ya se nutría el modelo convencional sin restarle importancia a ningún estrato. Los datos fenotípicos propios, así como los datos de ancestros y de hijos, las relaciones genómicas, las heredabilidades y las correlaciones genéticas de los caracteres evaluados son los inputs del Herbra 2020. Todos ellos importan de igual manera. Perfecto. Y ya después pasamos al slide siguiente. ¿Qué es lo que... Perfecto, siguiente. ¿Qué es lo que hace la regresión ancestral con las relaciones refinadas por genómica? En 2 slides vamos a tratar de resumir muy brevemente cómo actúa particularmente la regresión ancestral. Y vamos a tomar un ejemplo de Atlas. Atlas es 3 cruces Don Aurelio, 8308 de transferencia embrionaria, y lo que vemos acá es su pedigree hacia atrás, sus 2 padres, Don Aurelio y la vaca 3 cruces Independencia 5301, y sus abuelos por parte de padre y por parte de madre, que son Don Victorino, 3 cruces Cardenal 4405, Independencia, abuelo materno, y 3 cruces 4463. Los caramelitos de San Lorenzo son moléculas de ADN que en realidad lo que simbolizan es que tenemos el genotipo de esos animales, y ellos son los que nos permitieron calcular las relaciones genómicas entre cada uno de los 6. Entonces, lo que vemos en este slide es que de padres a hijos se hereda la mitad del ADN. Pero lo que hace el modelo es calcular un coeficiente adicional para el padre y la madre, que acá lo vemos con esta letra beta, esa B que vemos acá, y que hay un subíndice que es P o M. P cuando este coeficiente trata de hacer una relación entre los abuelos por parte de padre, y cuando dicho coeficiente trata de hacer una relación por parte de la madre, los abuelos que vienen de la madre, tiene un subíndice M. ¿Qué es lo que dice este coeficiente y cómo lo asociamos a las relaciones que la genómica nos permite calcular? Abajo, en el slide, tienen las relaciones de Atlas con cada uno de estos 4 abuelos, siguiendo el orden visual, ¿sí? Al principio está Don Victorino, con el cual comparte un 34,8% del ADN, 3 cruces Cardinal, la abuela paterna, con quien comparte un 15,2%, y lo que vemos es que si antes decíamos que con estos 2 abuelos tenía que compartir un 25% del ADN, ahora hay uno de estos abuelos con el que comparte más. Esa diferencia entre lo que gana, por ejemplo, de Don Victorino respecto al 25% es lo que vemos en el valor del beta. O sea, estamos ganando un 9,8% de relación a favor de Don Victorino. Está marcando cuánto más parecido es a ese promedio esperado de 25%. Consecuentemente, el coeficiente toma un valor positivo, indicando que se parece más al abuelo paterno por la vía paterna. Siguiente. Pedro, la siguiente, genial. Entonces, en el sumario ustedes lo que van a encontrar son las siglas PAR, o regresión parental. ¿Cómo se relaciona esto con el slide anterior? PAR no es otra forma que escribir el modelo para el cálculo de las DEPs, pero esta nueva forma permite hacer los cálculos de forma más rápida y eficiente.
La teoría detrás es la misma, pero con esta nueva ecuación hacemos todo más eficiente y más rápido. Entonces, la ecuación del modelo está ahí descrita a la derecha de donde dice modelo par, y la DEP de un animal queda expresada en función de 3 términos. La contribución de la DEP del padre, ven los subíndices P, la de la madre, con los subíndices M, sin entrar en el detalle de la fórmula, más un desvío. Estas contribuciones, o coeficientes parentales de información, como van a leer en el sumario, no indican cantidad de material de ADN recibido por cada vía. Este sigue siendo del 50%. Siempre recibimos la mitad de nuestros padres. Lo que intenta reflejar este nuevo coeficiente o esta contribución es en qué proporción cada padre contribuye al cálculo de la DEP. Como ejemplo, miremos la tabla. En la tabla hay 3 animales y tenemos 4 filas para ese animal. Por ejemplo, para el animal X, sabemos que por el abuelo paterno comparte un 19,4% del ADN, con la abuela paterna un 38,5%, con el abuelo materno un 35,8% y con la abuela materna un 34%. Las flechas, el tamaño de la flecha colorada, lo que indica es cuán diferente es la relación de un abuelo respecto del otro por una misma vía. Entonces, la flechita más grande está diciendo que hay más diferencia entre la fracción compartida del abuelo paterno respecto de la abuela paterna. Cuando por la vía paterna, por ejemplo, las relaciones con cada abuelo son muy distintas, obtenemos valores altos para el coeficiente paterno. O sea, la contribución paterna pesa más. Mientras que cuando la relación con ambos abuelos es muy parecida, como sería el caso del abuelo materno y la abuela materna del primer animal, obtenemos valores más bajos para la contribución de ese segundo coeficiente. Siguiente. En el ejemplo anterior, bueno, no se ve acá por un error, pero ahí está, perfecto. Entonces, lo que vemos es que lo tenemos recuadrado en azul, cómo quedan estos pesos, estas ponderaciones, contribuciones de la vía paterna y materna, que ahora difieren de 0,5, y para el lado paterno son de 0,56 y para el lado materno son de 0,54. Si vemos las relaciones de parentesco que están abajo calculadas, vemos que la diferencia entre Don Victorino y la vaca Tres Cruces Cardenal es un poquito más grande que la diferencia que hay entre Independencia y Tres Cruces 4463. Y por eso el coeficiente paterno es un poco más grande que el coeficiente materno. Siguiente. Lo que ven acá es, por un lado, la cantidad de ancestros que tuvimos genotipados, los 2 padres y los 4 abuelos, que tenían todos los animales genotipados que entraron a la evaluación. Entraron unos 2.000 animales, 2.200 genotipados, y entonces, por ejemplo, para la primera clase indica la cantidad de animales que tuvieron 0 ancestros. La segunda clase es la cantidad que tuvieron un ancestro genotipado. Y abajo lo que está señalando Pedro es que si bien estos animales no tienen ancestros hacia atrás genotipados, fueron igualmente importantes porque tienen esa cantidad que ven abajo de cada clase de hijos evaluados. Por ejemplo, los animales que tuvieron 0 ancestros genotipados, pero que ellos tenían su ADN disponible, contribuyeron al cálculo de la DEP de alrededor de 42.000 hijos que entraron en la evaluación. Así sucesivamente, y si sumamos el aporte de los animales genotipados de cada
clase, tenemos un total de 117.375 hijos de estos animales evaluados en este HERBRA 2020. Ese es el impacto de estos animales, de estos 2.200 animales genotipados. Gracias. Este slide lo que intenta es hacer de previa a los resultados que vamos a mostrar, algunos poquito yo y después Stuart, sobre el impacto que tuvo hacer en el HERBRA 2020 selección genómica con el modelo de regresión ancestral. La precisión, lo que nos habla es de que las DEPs son predicciones. Entonces, nosotros no conocemos el verdadero valor de la DEP de un animal. Lo podemos predecir. Y la precisión, ese valor PREC que ustedes ven en el sumario, nos dice cuán cerca está la predicción del verdadero valor. No intenta hacer una medida de la variabilidad de la progenie, y lo que intenta hacer es medir cuánto puede cambiar una DEP, y de esa manera podemos tener una herramienta para cuantificar el riesgo de nuestras decisiones. Y podemos aumentarla, no es estática, aumenta con información adicional, de genealogía, de hijos, con datos y ahora con genómica. El principal impacto de utilizar el modelo de regresión ancestral fue el de la ganancia neta en precisión. Fue generalizado para la mayoría de los animales y de los caracteres evaluados. Lo que vamos a ver son 5 gráficos, uno para cada carácter de crecimiento, elegí los de crecimiento acá, y en donde para cada animal, que está representado por un punto, uno de esos circulitos que ven en cada gráfico, se calculó la exactitud que hubiera tenido ese mismo animal de haberse utilizado el modelo convencional sin genómica respecto del que obtuvo por haber utilizado la regresión ancestral y la incorporación de su información genómica. El modelo convencional, el dato de precisión del modelo convencional, se ve en el eje de las X, y en el eje de las Y, el que obtuvo gracias a la regresión ancestral. Y la recta, lo que representa es una recta 1 en 1. Si todos los puntos hubieran estado pegados a la recta, no hubiera habido un cambio en exactitud para ese animal. Lo que vemos es que casi todos los puntos están por encima de la recta, lo que implica una ganancia neta de precisión en los animales evaluados. Si tomamos estos puntos y los promediamos, lo que podemos ver es que en todos los casos el promedio fue mayor, lo vamos a ver con una tabla que aparece ahora. Par es el modelo de regresión ancestral, y la fila de abajo es el modelo convencional, y si promediamos esos puntos que ustedes veían en el gráfico, para peso al nacer, al destete, aptitud materna, peso a los 18 meses y circunferencia escrotal, podemos observar que en promedio las exactitudes aumentaron. Y esa cantidad de aumento en realidad fue mayor en los caracteres más difíciles de medir, como peso a los 18 meses y circunferencia escrotal. Vemos que la magnitud de cambio fue mayor. Siguiente. Entonces, antes de dejarlos con Stuart, que les va a contar mucho acerca del sumario y de cómo esto impactó, quiero mostrarles algunos casos, muy poquitos, para que vean que el impacto no fue solo en los animales genotipados, sino en los animales no genotipados también. En este slide elegí del sumario 2 animales con muy buena exactitud, de .91, uno es el segundo que figura, que se llama Unity 294 picante, y el que está abajo, que tiene igual exactitud, Quilpo 2641 Classic. Pero ahora me voy a centrar en los primeros 2, porque la comparación interesante es que los 2 de arriba no están genotipados, ninguno de ellos,
Pero si vemos, ahí donde está el círculo verde, los dos tienen la misma cantidad de crías evaluadas en el ERBRA, tienen similares valores de DEP, pero uno aumentó drásticamente su valor de precisión. Cuando miramos qué fue lo que más cambió en los datos, es que para el segundo, de estas 10 crías, este animal tenía 4 hijos genotipados en la evaluación. Con lo cual nos hace empezar a entender el impacto de la información genómica. Si vemos el toro de abajo, Quilpo 2641, tiene la misma precisión que el segundo, tiene un mayor número de crías evaluadas y tiene un animal menos genotipado, uno de esos hijos menos genotipados. Si sigo mirando en el sumario, para este carácter, peso a los 18 meses, una exactitud de 0.91 se lograba con bastante más hijos que 10 y 37. Así que estos fueron los toros que lograron una alta exactitud y tuvieron un impacto de la genómica importante. Siguiente. En este slide simplemente lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, para aptitud materna, que es otro carácter que tenemos que esperar mucho tiempo para lograr precisión, el primero de ellos, ambos están genotipados, ahora sí, los dos tienen genotipo. Cuando miramos aptitud materna, vemos el valor de la DEP, en el primer caso es 3,01, en el segundo caso es 3,95. Miramos los hijos genotipados que tiene el primero y son 31. El segundo tiene 17. A su vez, el que tenía 31 se usó en 5 establecimientos y el de abajo solo en 1. Pero el de abajo, si bien tiene menos crías, tuvo una precisión de 0.80 respecto del de arriba, que tuvo una precisión de 0.61, si mal no veo. Entonces, cuando intentamos entender qué es lo que cambia en la evaluación de uno respecto del otro, el primero de ellos tuvo, de estas 31 crías, ninguna está genotipada, pero sí tiene 21 medio hermanos genotipados, donde 15 de ellos son vacas. Y las vacas están aportando información acerca de la aptitud materna, sus hermanas, de este animal. Ahora, el de abajo ya tiene un hijo genotipado y tiene 35 medio hermanas genotipados, de las cuales, de estos 35, 23 son vacas. Entonces tuvo una ganancia en información genotipada que le aportaba una información útil para la predicción de su DEP, y hizo que, aún con menos hijos, tuviera una mayor precisión. Bueno, gracias por escucharme. Yo creo que esta es la parte en la que dejo a Stuart para que continúe con la presentación. Gracias, Nati. Bueno, Pedro, si te parece el siguiente. Bueno, todas estas herramientas y este modelo de regresión ancestral lo que nos tiene que ayudar es a tomar decisiones de selección, especialmente cuando las únicas diferencias que vemos son solamente por color, en etapas muy tempranas en que podemos elegir entre negro y colorado. Todavía hay muy pocos indicios que nos da el crecimiento y que nos da el animal sobre cuál es diferente, ¿no? Cuando los terneros nacen, obviamente muchos de ustedes tienen el ojo afinado y siempre encuentran alguna diferencia, pero no es tan tangible como cuando ya tenemos un toro desarrollado con 3 años, en el cual las evidencias de desarrollo y el efecto ambiente se expresó, y realmente podemos distinguir cuál es un mejor reproductor. Entonces nos resulta difícil tomar una decisión de selección temprana. Siguiente. Entonces, para tomar una decisión de selección temprana tenemos que agregar un concepto que se desprende del concepto de precisión.
Y ese concepto es el de cambio posible, que es cuánto se puede esperar que las DEP cambien en la próxima evaluación cuando la exactitud no es perfecta, es decir, cuando es menor a 1. En la mayoría de los casos, llegamos, pocos casos llegamos a 0,999 y demás, nunca llega a ser 1, pero sí con muchos hijos evaluados, y como les decía Nati, cuanto más hijos tengan distintas cabañas y estén genotipados, nos vamos acercando más rápido a ese valor. Pero los valores de cambio posible son desvíos estándar, y ahí nos metemos un ratito en estadística, ¿no? Entonces, si tenemos una distribución, vamos a tener que el valor puede tener una alta o una baja precisión en función de cuántos datos. Es una alta precisión, son valores por encima de 0,8, y una baja precisión son valores por encima de 0,4. En la medida que vamos mejorando en precisión, lo que puede variar el DEP en una siguiente corrida también se reduce. En cambio, cuando tenemos una precisión baja, realmente puede variar mucho. Y en el sumario, perfecto Pedro, en el sumario tenemos esta tabla para ayudarnos, porque esos cambios posibles son dependientes de cada carácter y de la heredabilidad que tenga ese carácter. Caracteres muy heredables, como circunferencia escrotal, que es 0,5, varía menos que caracteres menos heredables, como puede ser aptitud materna o los caracteres de grasa. Pero eso no significa que no tenemos cambios. Y si nos concentramos en una situación de 0,4, por ejemplo, de circunferencia escrotal, que tenemos una precisión baja, un DEP que hoy es más 2, puede ser el año que viene más 3,56 o más 0,44. En cambio, si nos vamos a valores de precisiones más altos, también puede variar, pero ese rango de variación es más estrecho, y para una precisión de 0,8 es de un punto más o menos en una futura evaluación. Y para eso vamos a un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un toro con 526 crías en 32 cabañas, que estaba en el top 5 de los mejores toros para circunferencia escrotal. Con una precisión 0,87, o sea, realmente una precisión alta, o sea, nos daba bastante tranquilidad en términos de usar ese toro como mejorador para circunferencia escrotal. Pero lo que no hace el ranking es ponderarte qué tan seguro es ese toma de decisión. Simplemente te dice que tiene un valor de DEP que está, en este caso, en el top 5. Cuando vamos y nos materializamos la misma tabla que mostramos antes, con una precisión de 0,87, significa, y asumimos que es más cerca de 0,9 que de 0,8, que puede variar 0,74 la circunferencia escrotal. Entonces ese cambio posible de la DEP es una probabilidad, porque siempre estamos manejando probabilidades, de 68% que ese 1,15 sea 1,89 o 0,41, es decir, que fluctúe en ese rango. Y fue lo que pasó, y hoy con más de 800 crías en más de 50 cabañas y 30 hijos genotipados, tenemos que ese toro tiene una DEP de 0,7 con una precisión de 0,99, y ya no es top 5, sino que está en el top 50. Por supuesto, con una desilusión para el criador, pero por eso es valioso el trabajo que hacen las cabañas, está justamente en que asumen riesgos y lo adelantan para que después los rodeos generales puedan aprovechar esos beneficios y con esos riesgos que asumen. Volvé un segundo para atrás, Pedro, con una reflexión más. Entonces, ese valor de DEP está dentro del rango de cambio posible. Lamentablemente, el cambio que tuvo no fue favorable para el dueño de ese toro, pero estaba dentro de los riesgos que podía asumir para él.
Ahora sí. Bueno, entonces, sin genómica, y si tenemos 3 animales, vamos a tener con baja precisión, vamos a tener estos DEPs, ¿no? Entonces nos vamos a inclinar a elegir, por supuesto, para peso al destete, que todos queremos más peso al destete, algunos otros caracteres podemos querer otra cosa, pero peso al destete, un consenso que todos queremos más, sin pasarnos en excesivo tamaño adulto, ¿no? Entonces nos vamos a inclinar por elegir la vaca que esté, la ternera o el ternero que esté con el ranking más alto, ¿no? En este caso es la colorada, que está con una precisión de 0.25 en el ranking 16. Pero después nos ayudamos con genómica, y ahí tenemos más pistas, porque ahí podemos ver los marcadores y podemos saber cómo está compuesto ese DEP, y los DEP ya no son los mismos que eran antes de tener la genómica, porque tenemos manera de estimar mejor los aportes que dan cada abuelo al individuo que queremos elegir. Y además, mejora la precisión. Y bueno, en este caso es un caso imaginario, pero lo que hace es, por los aportes que tuvo, y como tuvo más aportes de ancestros que eran muy favorables para peso al destete que los otros ancestros menos favorables, mejoró su DEP de peso al destete de uno de los terneros negros, ¿no? Y pasó a estar en un ranking en el top 11 de animales para peso al destete, y además, no sé si se acuerdan, las precisiones que veíamos antes eran de 0.25, o sea, muy variables, y acá estamos en precisiones de 0.61. Entonces también se acotó que el riesgo de que tomemos una mala decisión de selección por no tener hijos evaluados, que es la situación que nos pasa a todos cuando elegimos un futuro reproductor, porque aún no tiene. Y ahora el siguiente. Entonces, esto es muy útil para los caracteres que ya medimos y que tenemos información y que tenemos precisiones altas, pero es todavía más útil para caracteres de alto costo de medición. Con alto costo no solamente metemos invertir, sino invertir plata, sino también invertir tiempo. Por eso hay fuertes mejoras en aptitud materna que requiere que se evalúen los hijos. Y, por ejemplo, para ecografía de carcasa, es muy difícil poder ecografiar todos los hijos de un toro. Entonces, con menos ecografía, vamos a tener precisiones más aceptables, y es un poco lo que vamos a ver punto por punto ahora. Ahora sí, siguiente, Pedro. Bueno, arrancando por aptitud materna, que para hacer un poco de memoria, predice el potencial para producir más o menos kilos de ternero al destete debido a la producción de leche de las vacas. Independientemente de la decisión que nosotros querramos tomar, si queremos más aptitud materna o menos aptitud materna, lo que necesitamos es saber el DEP. Después elegimos qué queremos. Pero es sin duda un carácter tardío de evaluación, y para poder evaluarlo con alta precisión, necesitamos que nazcan hijas de un reproductor, esas hijas se transformen en madres y tener los pesos al destete de estos nietos evaluados. Siguiente. Entonces, si vamos al sumario de padres 2018, vemos que si nos concentramos en los primeros toros líderes, el toro más joven que teníamos en ese momento, que tenía la asociación, tenía 11 años. En cambio, si vemos el siguiente en el sumario 2020, vemos que ya entre los primeros 5 ya tenemos un toro de 7 años, y las precisiones también mejoraron. En aptitud materna se logró una precisión 1,5 generaciones antes. Las generaciones, para lo que calculó Fito hace unos
con precisiones mayores a 0,67, perdón, que calculó Fito hace ya unos cuantos años. Las generaciones en Brangus son de 4 años y medio, entonces ocurrió 7 años antes que logramos precisiones de 0,67. Entonces, sin duda, nos va a asistir a tomar decisiones de aptitud matar. La siguiente. Bueno, después tenemos las características carniceras. La verdad es una asignatura pendiente y esperamos agilizar los procesos para que a todos les resulte más fácil hacer ecografías y más útiles, pero es algo que sin duda tenemos que mejorar y tenemos que tener más que 7.000 datos de carcasa evaluados, que era lo que les decía al principio. Pero para eso también está bueno empezar a tener resultados más rápidos, ¿no? Y entonces, con las características carniceras, independientemente del premio, ¿no?, que haya en el mercado, lo que sí tenemos es que queremos mayor producción de carne, no solo los vivos, sino mayor producción de carne, porque el músculo tiene 70% agua. Entonces, si nosotros producimos muchos kilos y esos kilos no están compuestos por músculo, el costo de producir ese kilo es muchísimo más alto, porque la grasa tiene solo un 20% de agua. Lo que más nos conviene como productores de carne no es vender agua como para estafar a nuestros productores, como nos puede pasar, y a veces le reclamamos a otras cadenas cárnicas, sino justamente vender músculo, y que a la hora de comernos un asado o comernos un bife, realmente tengamos abundante carne por encima de la grasa que muchas veces nos desilusiona cuando la encontramos escondida debajo de la bandeja. Entonces, tenemos que hacer más ecografías y tener mayores rendimientos en corte. Y además, tomar algunas decisiones sobre grasa para todos los caracteres asociados a grasa y fertilidad y, por supuesto, terminación. Ahora sí, siguiente. Entonces, con regresión ancestral, para la progresión que tenemos hoy, me olvidé de corregirlo después, le pedí el dato a Seba, era el 7.200 exacto, animales con ecografía de carcasa, las precisiones para área ojo de bife variaron, no sé qué pasó. Entonces, en el ERBA 2019 teníamos precisiones en promedio de 0,5, y eso implicaba que íbamos a tener un cambio posible de más menos para este carácter área ojo de bife 4,2. Mientras que en el ERBA 2020 las precisiones subieron a 0,68 en promedio para área ojo de bife, y entonces el cambio posible se acotó a más menos 3,4. Entonces mejoramos en precisión 0,18 y achicamos el cambio posible en 0,8. Entonces, a la hora de tomar decisiones en este carácter, que encima nos cuesta medir, tener más precisiones y tomar decisiones más seguras nos va a facilitar el progreso. Para grasa dorsal, grasa de cadera y marmoleado tienen heredabilidades parecidas, entonces en promedio anduvieron para el sumario 2019, o para la evaluación 2019, perdón, anduvieron en promedio en precisiones de 0,46 con un cambio posible más 0,86 menos 0,86. En el 2020, con regresión ancestral, la precisión subió a 0,67 y el cambio posible se acotó de la misma manera que veíamos, o en magnitudes similares a las que veíamos para área ojo de bife. Siguiente. Bueno, y ahora nos metemos en un carácter que como raza fuimos pioneros, que es RFI. No, el objetivo no es hacer una presentación de RFI, pero no podríamos hablar de RFI sin que todos tengamos una definición. Y la definición que a mí me gusta es la de Aníbal Pordomingo en el foro de genética del año pasado, en la rural que pudimos asistir presencialmente en esta época, es una eficiencia neta de conversión. Que es, esa es la definición, digamos, práctica, y realmente
nos gustó mucho cuando Aníbal la dijo, porque cuando hablábamos de consumo residual, se metía ruido, y nos metía ruido que es un concepto de estadística. La realidad es que el RFI es un análisis estadístico de los datos de consumo individual, y da una magnitud de la diferencia entre el consumo previsto para ese animal concreto y el observado o real. La diferencia de error es ese residual. Entonces siempre el que tenga un RFI negativo va a ser mejor, porque va a ser el que va a comer menos para producirnos más carne. Al revés de lo que podríamos querer en nuestro caso, que queremos comer lo máximo posible y no engordar. Para producción lo que queremos es que coma lo menos posible y que engorde lo máximo. Siguiente. Bueno, acá lo que vemos son los datos de la prueba del año pasado. Esperamos llegar a hacer una prueba 2020. Lamentablemente todavía el Intanquil no está 100% operativo y no podemos mandar animales ni programar la prueba. Pero lo que vemos acá es una nube de puntos. Estos son los 60 toros que se evaluaron en la prueba. En total tenemos 66, porque se evaluaron unos 6 más en una prueba anterior, y pronto tendremos resultados de los 6 juntos. Vemos que hay variabilidad en consumo y variabilidad en ganancia de peso. Y la variabilidad es siempre una buena noticia, porque nos da una oportunidad de selección y una oportunidad para ustedes de identificar el mejor animal, desarrollarlo y tener una línea en ese animal. Entonces, si nos concentramos en ganancias altas, que son las que nos interesan, animales, entonces eran, para los que no participaron de otras charlas de RFI, eran animales de entre 9 y 12 meses, machos enteros, en plena pubertad, con alto potencial de crecimiento. Estamos en ganancias, concentrándonos en esos puntos que muestra la flecha violeta, estamos en ganancias por encima de los 2 kilos por día. Esos 2 kilos por día pueden haber sido el producto de haberse comido 9 kilos de materia seca o haberse comido 15. Por supuesto que si estamos pagando la cuenta, lo que queremos es que sean producto de comerse 9 kilos de materia seca. Y por eso la conversión es diferente. Siguiente, Pedro. Entonces ahí vemos la eficiencia de conversión de uno y otro, perdón, la anterior. Uno es 5 y la otra es 7. El que más nos interesa es el de 5, y encima nos interesa mucho porque es un carácter muy heredable, como vamos a ver a continuación. Ahora, bueno, entonces esa eficiencia biológica encima está acompañada por una alta heredabilidad. Es muy difícil de medir, o sea, lo tenemos que enviar a una estación de testaje, pero tenemos que esa vaca celeste y gris representa cuánto fue ambiente y cuánto es genética. Entonces realmente el componente genética es bastante importante y varía entre el 60 y el 90% de la expresión de ese carácter, porque tiene una heredabilidad, según datos bibliográficos. Todavía no tenemos datos suficientes para tener una heredabilidad propia de la Brangus argentina o de la Brangus latinoamericana, entre 0,3 y 0,45. Entonces tenemos un efecto ambiente que explica el 0,4 o el 0,1. Entonces cuando vamos a todas las herramientas de producción que a mí me gusta promover y realmente tienen impacto en la producción, porque generan mayores crecimientos y por lo tanto mayores ingresos, con programación fetal, con nutrición materna, imprinting metabólico y nutrición temprana, vamos a lograr cambios, pero en la mayoría de los casos vamos a lograr cambios, mayores crecimientos a favor de más insumos. En este caso, lo hacemos con los mismos insumos, o sea, realmente es una variable de eficiencia. Y todas esas cosas que hagamos bien, manejando el ambiente, son muy importantes, pero solamente van a potenciar un límite genético que en este caso tiene un fuerte componente para este carácter. A ver, siguiente. Llevándolo a números, y esto es que hacemos un análisis de margen bruto con la consultora Z Group. Si nos posicionamos en el promedio de los 5 mejores y los 5 peores
si nos posicionamos entre los 5 mejores y los 5 peores, el promedio de esos, o sea, para no irnos a los extremos, no comparar los mejores, sino comparar el promedio de los mejores, vamos a tener eficiencias de conversión un 20% superior para uno o un 20% peor para otro. Sobre un margen bruto de un engorde a corral de 340 a 440 kilos de peso neto, lo que vamos a tener es que el costo de alimentación para un animal muy eficiente va a representar el 14% de nuestros costos totales, y en el caso de un animal menos eficiente va a representar un 18% de nuestros costos totales. Esto, por ciclo de 140 días, significa ganar del promedio, ganar 1.000 pesos más o perder 1.000 pesos más. O sea, hay una variabilidad de margen que puede ser de 2.000 pesos. En estos momentos los márgenes están incluso negativos, entonces ese auxilio, los márgenes instantáneos están incluso negativos, ese auxilio por ser eficientes y posicionarnos con una genética superior, nos impacta en un beneficio de 2.000 pesos, que es casi como comprar un ternero 12 pesos más barato al destete, que sin duda todos los vamos a usar, y a veces comprometemos calidad de ternero en pos de pagar esos bajos precios. Ahora sí, siguiente. Bueno, llevando ese margen que parecía un número chico, 2.000 pesos, a un número más grande con 1.000 cabezas por ciclo, estamos hablando de, siguiente, 2.300.000, si no recuerdo mal. 2.200.000 pesos por ciclo en un feedlot de solamente 1.000 cabezas. Hay muchísimos feedlots de 30.000 cabezas en el país, 20.000 cabezas. O sea, el impacto que puede tener esta variable, entonces sin duda nosotros, o la asociación, quiere promover este carácter porque tiene un fuerte impacto económico y no hay duda de que hay que medirlo de manera objetiva, y para eso promovemos tener más estaciones de testado. Siguiente. Bueno, antes de irnos a las conclusiones, una pregunta que surge es, bueno, tenemos genómica, nos mejora la precisión, podemos medir menos, porque total nos lo dice el ADN. Y el ADN nunca nos va a decir nada que no sepamos, digamos. Primero tenemos que saber. Entonces, ¿qué dice ese ADN? O sea, esa secuencia de pares de bases, ¿a qué caracteres está asociado? Y no es lineal, sino que justamente la regresión ancestral se basa en qué representaba esa secuencia de pares de bases para sus ancestros y para sus otros parientes, medios hermanos, primos, etc. Así que el trabajo del criador de aparear, criar, identificar, pesar, medir, ecografiar, seleccionar, informar correctamente a los registros, informar correctamente al herbra, registrar pedigree, es decir, quiénes fueron los padres, no solamente registrarlo en el libro del criador para los puros de pedigree, sino también para los animales generales, es insustituible, y la genómica no viene a reemplazar eso, sino que viene a ayudar al criador a que ese proceso lo haga con mejores decisiones. Bien. Acelera ese proceso de selección y facilita la toma de decisión con depths más refinados. O sea, vamos a saber antes cuál es el verdadero depth de un animal antes de que tenga muchos hijos. Y además son más precisos porque aumentan en exactitud, como les explicaba antes. Siguiente. Por más que tengamos 1.000 toros medidos por RFI o carcasa con genómica, si no está medido o relacionado a animales medidos, no va a tener depth. Entonces, no es que podemos mágicamente, con tener una secuencia de pares de bases, saber qué tan bueno es un animal para un carácter que el cual nunca estuvo medido un animal relacionado a él. Y la precisión agregada por genómica va a depender de la cantidad de parientes genotipados. Padres, madres, abuelos, hermanos y primos, y de los datos que estos aporten. Tener muchos primos informados o muchos padres sin peso final no nos va a mejorar la precisión de peso final. Entonces, nunca vamos a tener que dejar de informar y nunca vamos a tener que dejar de medir, sino que vamos a tener más exactitud para tomar decisiones de selección sobre con qué
reproductores quedarnos o cómo aparearlos para obtener padres superiores. Y ahora sí, Pedro, siguiente. Tomando el modelo de regresión ancestral que le mostró Nati, si querés adelantar todas las pirámides, necesitamos cada una de las bases para construir la pirámide, que la pirámide sea una pirámide de alta exactitud. Si nosotros nos falta un dato fenotípico de ancestros, o nos faltan datos fenotípicos propios y datos fenotípicos de hijos, y no tenemos relaciones de pedigrí, podemos llegar a tener un DEP, pero va a ser de menor precisión que si tenemos todos los elementos. Y ahora sí, vamos un poco a ver la única herramienta que sí nos ayuda un poco, que es la identificación, que es para verificar las relaciones de parentesco, y es otra de las cosas que se hace cuando se envían pelos a genómica. Es bueno, ahí tenemos todos los tips que se usaron. Nati se tomó el trabajo para que tengamos más ancestros para verificar paternidad, se tomó el trabajo de equiparar, de buscar equivalencias entre los tips y buscar marcadores comunes que le permitieran verificar ancestros que fueron genotipados hace muchos años por iniciativas particulares de criadores. También los incorporamos para no arrancar desde cero, para arrancar con algunos pasos ya andados en este camino de la genómica, ¿no? Entonces hoy tenemos 50.000 marcadores disponibles para chequear paternidad. Años atrás teníamos análisis sanguíneos que tomaban 8 o 12 marcadores, hoy tenemos 50.000. Y se tolera un 3% de discordancias, o sea, realmente sabemos con seguridad que son hijos de ese padre, y además incluimos los 200 marcadores recomendados por la International Society of Animal Genetics, que les va a permitir exportar y poder validarlo con otras asociaciones esa paternidad. Entonces, a muchos de ustedes, lamentablemente no hemos llegado a enviar todos los certificados que tenemos, porque los enviamos con los DEP, les habrá llegado en esta semana un certificado con distintos resultados, ¿no? Y acá nos vamos a concentrar en los resultados, están explicados en cada uno de los certificados con texto, pero ver brevemente los resultados que le pueden haber llegado. Bueno, la mejor noticia que les puede haber llegado es que los dos ancestros estén verificados, los dos padres estén verificados, y eso ocurrió porque los teníamos en la base genómica a los padres, no puedo para atrás, pero teníamos en la base genómica a los padres, y entonces cuando llegó el genotipo de este individuo, realmente pudimos confirmar que era hijo de cactus y de rancho, y además, como tenemos dos hélices de ADN, verificamos que no se repitieran las bases, o sea, verificamos la familia, entonces sabemos que definitivamente es hijo de los dos, no solamente hijo de uno e hijo de otro. Entonces, ese mejor resultado no genera muchas dudas. El siguiente resultado, perfecto, puedo decir, el siguiente resultado, y acá no puse nombres, puse nombre de fantasía, es que sea rechazado para paternidad. Y otros programas de evaluación genómica, cuando ese dato está rechazado, bueno, no entra en el análisis de calidad, entonces se descarta, porque no es hijo de, entonces no está vinculado, entonces no entra a la evaluación genómica. Pero al pedir un certificado de ascendencia, y que Nati se toma el trabajo de chequear que esas 50.000 satélites, microsatélites, tengan por lo menos porcentaje de discordancias menor al 3%, le avisamos al criador, y ese dato útil no va a la basura, porque si no quedaría un animal con genómica, pero sin DEPs genómicos directos. Se enriquece de toda la base, como todos los animales que no hicieron el esfuerzo de hacer un análisis genómico. Sus hijos sí, por supuesto, van a tener DEPs genómicos, pero lo que nosotros hacemos, y ahora sí siguiente, cuando nos encontramos con un resultado así, nos comunicamos con ustedes, les avisamos, y damos la oportunidad de repetir el análisis. En esta etapa
no se está repitiendo el análisis, sino que estamos solicitando 2 nuevos candidatos a padres, porque realmente estamos ajustando los procesos y en su momento no teníamos un formulario para declarar cuáles eran los posibles padres. Entonces ahora ustedes van a poder declarar 2 candidatos a padres y se va a verificar con los 2. Y con esos 2 no da, va a haber que repetir el análisis. Entonces nos comunicamos con ustedes y les decimos, bueno, ¿cuál es el padre de... bueno, no es Pepito o estaba mal el producto, ¿no? Entonces ahí lo verificamos y si la madre no está disponible, es decir, no está genotipificada, no tenemos manera de verificar la descendencia, entonces queda no disponible, pero al menos por la vía paterna sí verificamos paternidad. ¿Vale? Siguiente. Bueno, también puede pasar que le llegue otro resultado, que es que está verificado y además hay constancia en registros de que ustedes ya hicieron el análisis por rural y nosotros registramos ese análisis por rural en nuestra base de datos, si nos avisan que está hecho, si no figura la denuncia del análisis en rural, no lo tenemos y por lo tanto no les va a aparecer. Entonces no decimos que no está disponible, porque sí sabemos que es hijo, en este caso, de la morocha 5059, pero no podemos verificarlo por genómica, o sea, no estamos seguros. Por genómica, pero sí como asociación y para participar en exposiciones es suficiente con que tenga perfil en sociedad rural. Pero puede ser que querramos que tenga genómica y que se enriquezca con la información genómica de la madre. Entonces, si la madre está viva, podemos enviar una muestra de pelo y después, ni bien se incorpore la madre, ella va a tener su propio certificado de ascendencia. Nosotros vamos a ir remitiendo certificados de productos que ya están en la base genómica, pero que tienen un cambio, es decir, que incorporaron algún ancestro. Entonces, si podemos verificar que es hijo de la morocha de base genómica, se remite un nuevo certificado sin otro costo, sino simplemente con el costo de haber mandado la muestra de la madre, en el cual figura que es verificado y va a entrar en la próxima evaluación genética con ese pedigrí genómico que les comentaba Nati. Siguiente. Bueno, este es el formulario que les estará llegando a fines de esta semana para que ustedes completen con los costos de analizar ascendencia y de validar en sociedad rural si es que así lo desean, y tienen que declarar padres, 2 padres posibles. Si quieren chequear con más padres, o sea, hacer un hallazgo de paternidad, también se puede hacer, tiene otro costo, y es otro formulario en el cual hay que enumerar todos los padres que tenían posibles, y eso es muy útil para servicios colectivos. Sigue. Bueno, y hacia el futuro, ¿cómo aprovechamos la genómica? Hoy estamos mejorando la precisión, refinando el pedigree. Me olvidé de comentarles, todas las asociaciones de criadores, está registrado en la bibliografía, cuando incorporan la genómica, tienen mal identificados entre un 5 y un 8% de su pedigree. Entonces también se refina el pedigree de toda la raza. Corregir esa genealogía y corregir, por lo tanto, los DEP de animales con errónea identificación. Claramente, si un animal que pensamos que el modelo toma como que es hijo de un animal y resulta que no lo era, porque estuvo mal identificado, obviamente va a tener un mayor cambio por sus cambios en el registro en su CEPS, y se va a parecer efectivamente al padre que tiene. Después, acota el riesgo de cambio posible al tener animales más precisos y con animales con pocos datos o sin datos propios antes de tener muchos hijos. Permite seleccionar padres de manera más temprana, acelerando las tendencias de selección de la raza. O sea, las decisiones de selección las va a seguir tomando el criador, simplemente es una herramienta para poder ir más rápido y que se achiquen
los intervalos generacionales y progresemos como raza más rápido. Y en el futuro próximo, esperamos desarrollar un DEP de RFI en la medida que haya más animales evaluados y que esos DEP tengan precisiones aceptables. Esperamos incorporar condiciones genéticas y avanzar más rápido en otros caracteres de difícil medición, como caracteres de carcasa, tolerancia al calor, que lo tenemos que desarrollar, y garrapata, que también esperamos desarrollarlo, y me olvidé ahí de incorporar peso de vaca adulta, que también es el siguiente DEP, y quizás el más cercano en tiempo que podemos empezar a tener, y para eso también necesitamos que nos vayan informando. Ya hubo 2 envíos de solicitudes de datos, y ya tenemos por lo menos 4.000 pesos de vaca adulta, pero estamos lejos de satisfacer todas las cabañas y de tener todas las vacas con peso de vaca adulta, y realmente no es algo costoso de medir, ya que simplemente es pasar la vaca con la manga cuando no esté con una preñez demasiado avanzada, y para tenerlo en cuenta, y seguramente después de que pasemos toda esta vorágine de certificados y de envíos, chequeos de descendencia y correcciones en el pedigree y registros, vamos a retomar también esa campaña de peso de vaca adulta para que ustedes sumen ese DEP a la evaluación y a sus animales. Y ahora sí, muchas gracias, y nos quedamos todos, Nati, Seba y Fito, disponibles para preguntas y dudas que estas presentaciones pueden no haber evacuado a todos. Bien. Arranco con una consulta, Nati, si querés responder. Agustín Morales de Uruguay pregunta, si le hacemos análisis genómico a un toro que ya tiene hijos en la cabaña, ¿se corrigen los DEPs de los hijos y de los demás animales de la cabaña? Bien. O sea, no hay una respuesta lineal, pero sí tenemos que tener en cuenta 2 cosas importantes. Una, ¿quién es el animal objetivo al que le queremos mejorar la precisión de la DEP? Es decir, si queremos, por ejemplo, mejorar la precisión de un hijo, incorporar el ADN de ese toro padre va a tener un impacto. Si estamos pensando en otro animal de la cabaña, va a tenerlo en la medida de que ese otro animal esté emparentado con el que le estamos sacando ADN, por decirlo de una manera familiar. Pero acá no hay que perder la idea de que nosotros, a diferencia tal vez de otros métodos, estamos refinando parentescos. Y para calcular un parentesco siempre necesitamos 2 animales al menos, los 2 involucrados en el par. Entonces, con enviar solo una muestra, si el otro animal al cual le queríamos mejorar la precisión, no tenemos muestra de ADN, no sabemos cuán cercano o cuán lejano es el que enviamos la muestra. Entonces, a priori, necesitamos a los 2. Si son los hijos, todos los hijos que podamos enviar. Eso con respecto a definir quién es el animal objetivo y quiénes son los que contribuyen por genealogía a su DEP. Entonces, los que genotipemos van a refinar esas contribuciones que ya existían por pedigree. Y después, ya hilando más fino, es, bueno, cuán bien podemos calcular estos coeficientes que el doctor Cantet ha desarrollado en su modelo. Entonces, una cosa es tener un pedigree equilibrado, en donde lo que queremos es calcular estos coeficientes para los 4 abuelos, y tenemos la información, o sea, tenemos el ADN de los 4 abuelos, y ese dato va a estar súper bien calculado. Y otra cosa es que sistemáticamente siempre tengamos, por ejemplo, el ADN de los abuelos paternos, y nos falten todas las otras abuelas. Y muy probablemente ahí, sin quererlo, vamos a estar cometiendo un sesgo de estimación. Entonces, nosotros lo que hacemos es descartar ciertos ADNs o no incorporarlos en las predicciones
si no tenemos una información equilibrada y esperamos hasta que esa información aparezca. No la descartamos para siempre, sino que esperamos a que aparezca. Así que son las dos cosas que hay que tener en cuenta. Una genealogía, no olvidarnos y nada más. Bien, bueno, redondeo que en este caso sí, el toro, no sé si se le van a corregir, pero sí van a tener DEPs más precisos, y eso ayudará a los DEPs de las crías, ¿no? Por supuesto, van a ser más precisas también. ¿Puedo aclarar Bueno, algo, Pedro? sí, por favor. No, me parece importante, dado que este año empezamos, comentar que esos valores que mostró Nati en una transparencia, esas letras, no los betas, sino, no, ¿cómo lo llamaste, Nati? ¿Ross lo llamás? No me acuerdo. Sí, Con esas letritas o R's que estaban ahí, en algunos animales pueden variar. Nati mostró un gráfico que había muchos más animales con ningún ancestro genotipado. Solo no va a cambiar para el animal que tiene los 4 abuelos y los 2 padres. Pero lo que notamos, y me gustaría recalcar la importancia, que es que necesitaríamos genotipar muchas más abuelas. Necesitamos más abuelas genotipadas porque algunos cambios de las DEPs deberíamos quizás atribuirlos a que al no estar a las abuelas genotipadas, y se veía un poquito en el toro un poco que mostró Nati, el segundo de los que mostró, que uno tiende, si no están genotipadas las abuelas, esos coeficientes aparentemente parecen darle mucho más peso al abuelo, digamos. O sea, dicho de otro modo, parece que tenemos mucho más del abuelo de lo que realmente hay. La mejor forma de saberlo es teniendo a los dos, es la única en realidad. Así que en la medida que falten abuelas, digamos, tenemos que ser cuidadosos, que las DEP pueden cambiar porque van a cambiar esos coeficientes. Entonces, quiero recalcar la importancia que tiene genotipar abuelas. En algunos casos es notorio, pero digamos, en algunos establecimientos vemos que hay una mejor, un mayor número de abuelas genotipadas, y eso es una gran cosa, de hembras genotipadas. Bien. Bueno, Martín García Fernández felicita y pregunta a Fito, ¿cuáles serían los requisitos y recomendaciones para los países que quieren empezar a enviar información genómica al ERBR? Hablar con Facundo de cómo empezar a genotipar. Es ninguna duda que tienen que coordinar con Facundo para hacer la compatibilidad del ADN, de modo tal de que Nati no se desespere 6 meses haciendo compatibles muestras de distintos lados, ¿no es cierto? Pero sí, es simplemente coordinar con la Asociación Argentina de Brangus la modalidad de trabajo. Exacto, y que pueden averiguar en sus respectivos países, o lo que tienen más a mano, qué laboratorio para genotipar tienen, y podemos hacer la investigación de si es compatible o no con el modelo que estamos usando. ¿No, Fito? Básicamente sí, igual tenemos cierta disponibilidad. En este momento hemos elegido a Illumina. Bueno, Illumina es importante que cualquiera sea el laboratorio que provenga de ese origen. Pero no solo Illumina, Affymetrix también trabaja con ese chip de Illumina. En realidad, lo que importa acá son las posiciones de los marcadores, el nombre de las calles, digamos, en particular. Y ahí las dos empresas tienen un conjunto de marcadores que es un set, no, de los 50.000 marcadores, estamos usando los más que podemos, pero las dos empresas aparentemente tienen un set de marcadores bastante en común. Bien. Bien, bueno, y por supuesto con la conectividad que tenemos en casi toda Latinoamérica, que tenemos muchos ancestros en común, esto se va a potenciar. O sea, tiene sentido. Ninguna duda. Exacto, ninguna duda. Tiene sentido porque no si fuese una población totalmente distinta, de nada serviría que mande material genómico, pero como estamos tan conectados, sí.
Y a recordar siempre que en este caso la población de referencia son los 2 padres y los 4 abuelos. Claro. Bien Perfecto. específica. Bien. Bueno, mientras esperamos más, a ver, preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre las DEPs que provienen de empresas particulares sin poblaciones de referencia local? Bueno, justo de lo que estamos hablando. Seba, la pregunta es Sí. para vos, acá por lo que estoy leyendo. ¿Querés responderla? Sí, bueno, aprovecho a saludar a todos y agradecer a la comisión por la Perdón, invitación. Seba, yo no los presenté a Sebastián y a Fito porque me parecía que no hacía falta, son caras conocidas de todos, pero por las dudas de que haya alguien no tan vinculado a la asociación, lo voy a presentar. Ellos son, cuando yo agradecí al equipo de la UBA, me refería sobre todo a estas 3 personas que son Fito Cantet, Sebastián Muniz y Natalia Forneris. Bueno, los 3 están a cargo trabajan en la Cátedra de Mejoramiento Animal de la Universidad de Buenos Aires y están a cargo de la evaluación del ERBR. Ahora sí, perdón, Seba. Bueno, gracias. No, y también aprovecho para felicitar a mis colegas Nati y Stuart porque han hecho un esfuerzo para explicar cosas que son difíciles de explicar, y realmente me parece que es un esfuerzo que ha salido muy bien. Bueno, en respuesta a la pregunta, nosotros, nuestra posición, digamos, no es nuestra posición, sino la posición, diría, a nivel mundial de nuestros colegas, es que para que la evaluación genómica funcione, o sea, para que las predicciones genómicas tengan sentido, tienen que estar referenciadas sobre la población objetivo. Es decir, la población objetivo son los futuros candidatos a la selección y nosotros queremos tener los genotipos de los animales que contribuyen a esa población. Algunos servicios que se están ofreciendo involucran la producción de DEPs genómicas basadas en otras poblaciones de referencia, y como estas mismas empresas lo están promocionando, eso solamente tiene valor local a nivel del rodeo en particular que se está mandando. Es decir, solamente me va a poder permitir comparaciones dentro de un mismo rodeo, pero no las comparaciones que a nosotros nos interesan, que son las comparaciones entre la población más grande en este caso del Brangus latinoamericano. Bien. A ver, Nati hizo mención de eso, de cuando se ven los genes, que se buscan genes en común con parientes cercanos, y no genes en común con la bolsa de gatos, con todos los animales que puede ser. Entonces, lo bueno de este método de regresión ancestral, yo lo paso a palabras que no entiendo yo, entonces creo que la mayoría de los criadores lo van a entender. Lo bueno de esto es que se hace una asociación entre los genes de un individuo con sus parientes cercanos, entonces vemos la cercanía genética que tiene con esos animales, y no la cercanía genética que puede llegar a tener con un animal que no tenga nada que ver, que sea mera casualidad que justo compartan algunas bases en algunas posiciones en común, ¿sí? Es lo riesgoso de estas evaluaciones que no toman con una población de referencia concreta. Y déjame agregar algo más, Pedro, porfa. Sí. Y también, o sea, lo que vos decís es cierto, y también hay que sumarle digamos que en última instancia la información fundamental que tenemos atrás es la performance de los animales, la performance fenotípica de los animales. O sea, la genómica nos permite, digamos, hacer las conexiones entre animales, pero la evaluación necesita calibrarse con los fenotipos de nuevo, de la población que a nosotros nos interesa. Entonces, si nosotros estamos utilizando fenotipos como base de otra población, incluso aunque haya parecido genómico entre esas poblaciones, que no va a ser genealógico, pero puede ser genómico, incluso la calibración no es buena. Entonces, la consecuencia va a ser que las predicciones no son confiables, incluso aunque los niveles de confiabilidad, digamos, o de precisiones sean altos, uno no va a validar no esperaría validar esas predicciones. Perfecto. Acá hay una pregunta de Andrés Moutus, de Andy Moutus, que pregunta si hay algún modo de identificar
genes asociados a resistencia a garrapata y a estrés térmico. ¿Quién quiere responderla? Fito, ¿querés hablar de las asociaciones? Bueno, están documentadas en la bibliografía esas asociaciones. Lo que nunca tengo muy en claro es qué tan repetibles son y cuánto impactan realmente en la selección, ¿no es cierto? Comparado con calcular DEPs de esos animales directamente. Así que esa sería mi respuesta. Ahora, nosotros por ahora no hemos tenido esa posibilidad de fenotipar. Pero bueno, cuando sea esa posibilidad más concreta vamos a poder, porque ahora tenemos toda la herramienta para calcular DEP de lo que necesite, de lo que sea necesario. Tenemos una base de más de 530.000 animales de 6 países, muy conectada, como mencionaste vos, con un pedigree que ha ido mejorando a nivel de completamiento de generaciones en los últimos 5 años, y ahora tenemos 2.000 animales genotipados, o sea que tenemos excelentes condiciones para calcular predicciones de lo que haya mediciones, pero necesitamos mediciones. Complementando la pregunta de Sebas, necesitamos mediciones. Nunca vamos a poder dejar de medir. Y en este caso necesitamos medición. Bueno, sobre este tema puntual, resistencia a garrapata, la idea es, si podemos, antes de este verano, tener algún protocolo para las cabañas que quieran empezar a medir. Estrés térmico todavía no arrancamos ningún proyecto, pero para responderle, o sea, son 2 características que tienen heredabilidad, están medidas, entonces podemos trabajar con la genómica, nos va a ayudar a poder tener, si quisiéramos, algún DEP más temprano, midiendo menos animales y no toda la población. Lo que Fito o sea, no nos recomienda, nos recomienda que no hagamos, es trabajar con asociaciones genómicas, o sea, que es otra forma de trabajar también, que es asociando, se buscan todos los animales que son resistentes a garrapata, se busca qué posiciones, o sea, qué parte del genoma tienen en común, y se lo hace vía asociación genómica. La idea es trabajar por parentesco y no por genómica. ¿Lo dije bien? No por asociación. Exacto, no por asociación. Bien. Santiago Goldstein, tengo aquí otra pregunta. Si yo tomo toda la base de DEP 2020, que nos entregó el ERBRA de nuestro rodeo, ¿hay alguna manera de saber cuáles animales tienen DEPs enriquecidos con genómica y cuáles no? Imagino que algunos tienen antepasados con muestras enviadas y otros no. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Nati. ¿Se entendió? ¿Querés que la lea de vuelta? No, yo Dale. puedo aportar en algo, que es, todos los animales de la evaluación están enriquecidos, porque algunos se benefician muy directamente y otros indirectamente. Lo que necesitamos es tener una población grande de animales genotipados para que estos coeficientes estén bien calculados de una manera precisa. Ahora, nosotros podemos saber, esto que dice Santiago, cuántos antepasados tienen muestras enviadas a genotipar, o sea, eso está registrado en la asociación, nosotros lo guardamos, sí. Pero todos están afectados por la genómica. Mientras más parientes genotipados tengan, más va a ser el impacto, pero todos tienen algún impacto. No, lo que también... En el sumario de padre... No, aclarar que en el sumario... Eso. No, que en el sumario de padre sí, los animales que están genotipados aparece un logo, una doble hélice, marcando que ese animal está genotipado. ¿Eso ibas a decir, Vito? Perdón, que interrumpí. No, sí, es ese comentario, pero además quería agregar que para los establecimientos que aportan mucho más padres, que tienen y que han aportado muchos genotipos, estamos analizando la posibilidad de informarles qué animales serían muy útiles de genotipar, y eso es otra de las estrategias a futuro
también decidir a priori qué animales son potencialmente más interesantes para genotipar. Bueno, en eso estamos trabajando hacia futuro, pero sí me parece que es importante para algunas cabañas ayudarlos y básicamente la idea es ir a cazar los ancestros, los pelos que están en la rural de abuelos y bisabuelos que están ahí, y sobre todo hembras, porque ese es el hueco que tenemos. O sea, insisto que por ahí es donde necesitamos, y que esas hembras van a generar un montón de información. Para darte una idea, la madre de Independencia, la madre de Siriaco, si es que no está, perdón, las madres, las grandes madres, sobre todo las controladas, porque las controladas es donde se rompe el pedigree, entonces es como, digamos, cuando uno regresa, no va a poder ir más lejos que esa hembra en particular. Así que tenerla es importante. Perdón que pase esto, insista, pero este es el trabajo, digamos, hacia futuro que tenemos que hacer, es ir tapando esos huecos, para mejor estimar esos parámetros, y que cambien menos las DEPs entre años. Perfecto. Bien, Felipe Echeverry de Colombia pregunta si tenemos acceso a los datos genómicos de animales americanos. Bueno, y comenta que en Colombia hay mucha influencia de animales de Estados Unidos, sobre todo en abuelos paternos y maternos. Tenemos de algunos, y tenemos que hacer gestiones, yo creo que el FIBRA y el Albrangus tiene que servir para esto es más político que otra cosa, para tratar de que compartamos información, y compartir en serio, o sea, no que nosotros pidamos solamente, sino que nosotros también podamos enviar información. Puntualmente, Felipe, tenemos información de algunos padres porque los hemos genotipado nosotros. Los padres más valiosos, que nos parecían más valiosos porque tenían más cantidad de hijos, los mandamos a genotipar. Hicimos alguna gestión un poco tímida, pidiendo que nos manden, que nos compartan esa información genómica. Recibimos respuesta de que se iba a analizar, se iba a evaluar, nunca la recibimos. Pero sería realmente muy valioso para el ERBRA tener esa información, por supuesto. No sé si alguien quiere acotar algo sobre el tema. Pero pues yo agregaría que, digamos, la ventaja que tiene la regresión ancestral y esta evaluación es que podemos incorporar cualquier padre siempre que tengamos el panel disponible. Entonces, si hay una voluntad privada, independientemente de la asociación, por enriquecerse la base genómica con algún padre americano, en la medida que le envíen la secuencia de pares de bases a NATI con un panel equivalente, idealmente el TCP 50K, lo vamos a incorporar a la base genómica. No vamos a discriminarlo porque sea americano o no, sino cualquier animal que esté vinculado se puede incorporar solamente teniendo la secuencia de pares de base. Perfecto. Bueno, acá estoy viendo algunas preguntas que no estaban hechas en el preguntas y respuestas. Bueno, sobre el tema de peso de vientre adulto, que tanto nos interesa, acá pregunta Ignacio Loco, ¿cuántos datos de peso de vaca adulta faltarían para tener un TEP aceptable? No sé cómo estamos en esas cantidades y cuál sería lo ideal. No sé, Stuart, Seba, si quieren comentar algo. Solo aclarar, cuando me parece que Stuart no mencionaste que las vacas tienen que tener al menos 5 años. Exacto, sí, gracias, Pito. Vacas adultas. Y los DEPs va a ocurrir lo mismo que ocurre con carcasa. O sea, no vamos a tener DEPs de animales que no estén emparentados con animales evaluados. Así que no es una cuestión de cantidad bruta, sino es una cuestión de cantidad para cada cabaña. Si no hay ninguna abuela, madre con peso de vientre adulto, ningún animal de nuestra cabaña va a tener un DEP. Entonces, por lo menos, que el objetivo es, al día de hoy, creo que tengo datos de 18 cabañas sobre las 532 que tenemos en el ERBRA. Entonces, si estamos interesados en ese carácter, por favor, mándenme un mail y pensemos cómo hacemos para incorporarlo y tener esas pesadas y
lo que estuvimos charlando con Seba, es vamos a tener un primer DEP, ¿no? Después vamos a seguir creciendo año a año, pero va a ser un primer DEP nuevo, esperamos en un futuro cercano, y va a ir mejorando cuanto más animales evaluados, como cualquier otro carácter. Y ayudarte a aclarar que es una pesada al momento del destete, o sea, que hacemos 2 por 1. En el momento de pesar los terneros, también pesamos las vacas adultas, o sea que no debería ser tan complicado, ¿no? Y permiso, Pedro, Sí. agregar algo más también, tratando de alentar a que se mida el carácter, digamos, a juntar datos. Es el carácter, digamos, la pesada que nos está faltando para terminar con la curva de crecimiento. Exacto. Tenemos el nacimiento, el destete, el peso de los 18 meses, necesitamos este carácter para poder cubrir toda la curva de crecimiento. Bueno, y como dicen muchos genetistas de campo, un carácter importante para poder calibrar bien, digamos, que la selección por peso de 18 meses o peso de destete no nos esté empujando, o sea, para buscar buenos rompedores de curva que no se estén empujando a un aumento en los pesos, digamos, del vientre, ¿no? Tener animales de crecimiento temprano lo más rápido posible, pero que después se ameseten y no tener una vaca tan grande que insuma tanto. Entonces necesitamos ese dato. Muy valioso, bueno, alentamos a todos a medir y a enviar los datos. ¿Qué tan lejos estamos de tener DEPs de carcasa genotipados? Pregunta Fernando Perea. Yo le contesté ahí por el chat, pero que lo diga Nati o Seba, cualquiera de los dos lo puede explicar. Eso. No, que tal vez no se entendió por ahí, culpa mía. Las DEPs de carcasas que figuran en el sumario ya son enriquecidos por genómica. Los de crecimiento y los de res están todos enriquecidos. Bien. Era eso, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, Nati, aclarar, digamos, todos están enriquecidos, los que mejoran más en exactitud son los que están vinculados y tienen las dos cosas. O sea, tienen una medición y tienen una ecografía de carcasa, y a su vez están genotipados y tienen vinculación con el PEDI. Bien. Bueno, yo no encuentro más preguntas y les quiero comentar a los usuarios de DEPS que en estos días desde que salió el sumario y me llegaron los DEPS de mi cabaña y alguna otra cabaña, investigar y verlos, y en general tienen más precisiones, en general tienen casi toda la misma tendencia de siempre, con algunas excepciones. Entonces está bueno contarles un poco las explicaciones de por qué esas excepciones de animales que este año quizá cambiaron un poco, ¿sí? El hecho de genotipar, nosotros antes, bueno, no quiero ser redundante, pero antes pensábamos que teníamos un 25% de cada abuelo y un 50% de cada padre, y ahora vemos que no es tan así. Entonces quizá medios hermanos nos informaban de una forma y ahora nos informan de otra. Entonces hay animales que tenían medios hermanos, quizá, que mejoraban su dato para alguna característica, y ahora ahora el modelo se da cuenta que esos medios hermanos están menos emparentados de lo que se creía, entonces le levantan menos ese DEP y ahora se baja un poco, y así con otras relaciones. Entonces, para contarles porque hubo esos cambios de algunos individuos que se fueron un poco para arriba o un poco para abajo. Y además, solo agregar que estás yendo una generación más atrás. O sea que estás mirando en más detalle hacia atrás. Antes mirábamos solo a una generación atrás, ahora estamos mirando 2 hacia atrás. En la medida que a veces, si no está genotipada las abuelas, los coeficientes pueden ser más variables y darle demasiado peso a una abuela que antes no, o darle el peso, aunque lo tira un poquito para abajo, a esa abuela no genotipada,
si esa abuela es, por ejemplo, una controlada que está más abajo, y bueno, eso puede tirar las cosas, pero en última instancia es real porque el animal de algún modo tiene un pedazo de esa abuela también, que antes no lo estabas mirando con tanta atención. Bien. Eso, y si quieren, creo que lo último, que me parece que no sé si lo dijiste, Nati, sobre el tema de las características medidas, cómo era la brecha desde peso al nacer en adelante. Me gustaría que, porque a mí me pareció curioso, a ver si encuentro así lo contás, perdón. No estoy encontrando. Bien. Donde veíamos que la curva de la regresión entre un modelo y el otro, estaba tapado, acá está. Acá lo estoy viendo. Ahora trato de compartir, así si puedo compartir. De vuelta. Este era. ¿Por qué había más impacto en estas características que en estas? Bien. Tiene un poco que ver con un slide anterior en donde, o sea, lo que estamos haciendo es capturando información de ese desvío. ¿Se acuerdan el tercer vaso que tratábamos de llenar en la predicción de DEPS? Ese desvío del promedio parental. Entonces, en un modelo convencional tenemos que esperar, por ejemplo, a que los animales tengan hijos para capturar la información de ese desvío y tener una DEPS más precisa. En el caso de aptitud materna, por ejemplo, la principal contribución la hacen los hijos de sus hijas, con lo cual el tiempo que tenemos que esperar es mayor al del carácter, por ejemplo, de peso al nacer o peso al destete. Entonces es más fuerte el aumento en precisión. Además, lo que vemos, además de eso, es el tema de que, por ejemplo, en peso a los 18 meses, tal vez en un establecimiento el animal ya fue descartado, entonces no tenemos de un mismo animal el dato de ese peso. Entonces, si miramos la cantidad de información que entró en la evaluación, es casi la tercera parte de los datos. Con lo cual, recuperar un aporte más refinado de esos datos hace un impacto más grande porque hay menos datos. No sé si aporté. Eso era, el efecto de la selección, de que nosotros recibimos casi el 100% de los pesos al nacer, entonces acá no hay selección del criador, porque envía todo, al peso del destete se recibe también todo, se debería recibir todo, porque la selección se hace a partir del destete, pero ya de acá en adelante, los DEPS se estimaban sobre poblaciones ya seleccionadas. Entonces ahora con el efecto de la genómica hace que sea más preciso el dato, y es una de las explicaciones de por qué hay más variabilidad, o sea, más variedad. A ver, ¿por qué varía más el DEP ahora sacado con la regresión ancestral que con el modelo animal clásico? ¿No? ¿Finto, quieren agregar algo? Me parecía que eso, no sé si había quedado claro, y me parecía que era interesante que todos lo escuchen. No, de acuerdo contigo. Muchas gracias. Bueno, Sí, Pedro, sí. tengamos, por supuesto, si ven algo raro que no le pueden encontrar la explicación, consúltennos y lo analizamos, pero pasemos antes por el filtro de si está dentro del cambio posible o no. Porque puede ocurrir que varía, y es lógico que varía, y no es por la genómica, es por mayor cantidad de animales evaluados, y entonces la explicación está por ese lado, no está solamente por la genómica. Entonces, pasemos ese filtro, por supuesto, abiertos a charlarlo también, el tema del cambio posible, pero las cosas raras que veamos, por lo menos, que sean más raras que el cambio posible, porque si no, es genética, y la genética justamente es variación.
Entonces puede ocurrir eso, y a veces ocurren cosas ingratas que nos destitucionan con algún animal, y otras veces nos sorprendemos con otro animal, pero concentrémonos en ver los casos raros que estén por fuera del cambio posible. Buena definición, cambio posible y exactitud son cosas a mirar más, más que antes. Bueno, perfecto. Yo no veo más preguntas, si no me estoy comiendo ninguna. Agradecerles a todos, sobre todo los que están del otro lado, los oyentes, que se prendieron y estuvieron 2 horas atentos viendo la presentación. Eso demuestra el interés que hay por el tema. Bueno, y agradecerle a este equipo que la verdad que nos enorgullece a la asociación de tenerlos trabajando para los criadores. Bueno, a mí no me queda más que gracias para todos, tanto para los criadores que aportan datos, como para este equipo que analiza esos datos y nos arroja un dato certero para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, damos por finalizada entonces la charla. Les agradecemos a todos mucho y quedamos en contacto y a disposición para que tanto los usuarios del ERBRA como los potenciales usuarios que quieran estar participando con envío de datos puedan escribir a sus asociaciones o bien a la Asociación Argentina de Brangus para que podamos darle apoyo en lo que necesiten. Gracias por estar. Hasta luego.